Hola, soy María de Malpelo y vivo bailando. Yo quería como ir primero como un poco al origen de ¿y tú por qué empezaste a bailar? En realidad fue una cosa muy natural. Yo siempre había hecho deporte, de hecho entrenaba atletismo y iba camino de serio de dedicarme, y en un momento dado me di cuenta que no me satisfacía, que me gustaba mucho el movimiento, la acción, pero que había otras cosas en la vida que me interesaban, como la música, la poesía, la filosofía, lo visual. Y cuando conocí la danza, que fue de una forma un poco inesperada, me di cuenta que a través de ese lenguaje era posible trabajar con el movimiento y acercarse a otras inquietudes que tenía. Tenía una vecina que estudiaba clásico en una academia que había cerca de nuestra casa, y yo iba casi todos los días que ella tenía clase, yo iba allí a mirar la clase. Yo quería salir, estar un año en el extranjero, entender qué era vivir en otro lugar, conocer otra cultura. Me decidí por Holanda, me parecía un país muy fascinante en aquel momento. Tenía 18 años, y no me había formado, digamos, en una escuela, ¿no? Tampoco era algo evidente para mí, porque en aquel momento, si venías aquí, lo que tenías era el Instituto del Teatro, a un nivel de contemporáneo. Y estuve pues 2 años más haciendo la creación, viajando de aquí para allá. Un poco fue un empujón y a la escena. Y reconozco que me pesó mucho vivir en un país como este, sabiendo que en realidad estaba todo por hacer. Había un potencial enorme y pensé, si trabajo seriamente, quizá puedo llegar a articular cosas que hagan que aquí también se pueda bailar. O sea, que cuando empezamos con la Dux, con María Antonia Olivé, yo todavía estaba en el instituto. Y después ya nos lanzamos a la aventura y ya el camino fue diciendo hacia dónde ir. A ver, no era fácil. Si salía alguna convocatoria para creación joven, o como fue el caso nuestro, que fue la convocatoria de Cabueñes en Oviedo, pues nos presentábamos, y así fue como fue. Íbamos allí, entonces presentamos una cosa pequeña, luego hacías un trozo más. Decidimos irnos a Londres, a la aventura. Conseguimos presentarnos en un evento que había, y allí nos vio John Ashford de The Place, y entonces ya nos dijo: quiero que vengáis el año que viene con una pieza entera. Y allí despegamos. ¿Y qué es este sitio donde estamos hoy? ¿Qué es? ¿Qué significa? L'animal a l'esquena, sí. Pues un sueño, en realidad, que poco a poco hemos ido haciendo realidad. Cuando hicimos Malpelo, que fue en el año 89, decidimos buscar un lugar donde situarnos fuera de la ciudad. Llegamos a este pueblo, a Celrà, y durante un tiempo pues vivíamos a las afueras, en una masía, y ensayábamos en la nau 18 que llevaba Ana Rovira en Girona, que nos la cedía muy generosamente. Y con el tiempo pues decidimos que nos íbamos a quedar aquí y que queríamos buscar un lugar. Hay que pensar que esos primeros 10 años de Malpelo, en realidad toda la creación la hicimos de manera itinerante, un poco como la hacen ahora los jóvenes, de manera regular. Entonces viajábamos a Estados Unidos, al norte de Europa, siempre fuera de aquí, y conseguíamos espacios y situaciones en las que poder trabajar concentradamente y donde poder presentar. Y entonces nos entró muchas ganas de hacer un lugar donde fuera un punto de parada para la gente que estaba en movimiento, acoger a otros creadores para mantener siempre la alerta y la conversación, crear un sitio de intercambio de procedimientos, de lenguaje. L'Animal a l'esquena se inauguró en septiembre del 2001, la inauguró Steve Paxton. Ahora en grupo, ¿no? Como esa diferencia de cómo transmitir el movimiento, ¿no? O el legado. Bueno, tenemos un oficio. Yo creo que el lenguaje y la manera en que profundizas en el lenguaje del movimiento es algo que
tiene un arco mucho más largo que una obra en concreto. Lo que pasa es que tú vas viviendo, ¿no?, lo que va viniendo. Y es verdad que de repente hay un momento en el que necesitas ver esa perspectiva, ese arco más largo. Y empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas que no has necesitado nombrar de una manera determinada, que necesitas ponerle palabras y necesitas encontrar muchas veces en el propio hacer, es lo más directo, pero también en las palabras. Y esto son cosas difíciles porque aprendemos mucho por imitación, pero hay cosas que puedes aprenderlas de una forma más global, más, no solamente copiando la forma, sino entendiendo cómo la otra persona se sitúa delante de un momento en el que tiene que bailar o algo que tiene que sacar, ¿no? Han conseguido como un equilibrio entre un dentro y afuera, en el sentido de estar dentro aquí, pero también no hay tantas compañías españolas que tengan la proyección internacional que han tenido ustedes, ¿no? Yo creo que hay varios factores. Uno es que cuando hicimos, por ejemplo, nuestra primera pieza, los colaboradores que tuvimos eran de los compañeros que yo había conocido en Holanda. La otra fue el coraje que nos dio con María Antonia de decir, si aquí no hay, nos vamos a Londres, porque el músico que trabajaba con nosotros era inglés. Un cúmulo de circunstancias que hicieron que desde los inicios nuestra relación con el extranjero, con diferentes países, haya sido continua. Yo creo que es un poco los primeros años, por ejemplo, con Malpelo solo actuábamos en el extranjero, porque, bueno, a veces cuando dices una proyección internacional, pues piensas en los eventos que son más importantes, o como ahora que somos más mayores y que el grupo ya tiene una trayectoria, pues haber podido ir al Festival de Aviñón o ir a Lita en Holanda, pero en realidad nosotros hemos hecho muchos viajes que no eran así, que nos íbamos a Latinoamérica y viajábamos a través de la mirada y del camino de compañeros de allí que tenían condiciones mucho peores que las nuestras y que tenían otro tipo de imaginario, otro tipo de cultura, y eso siempre nos ha enriquecido mucho. Durante mucho tiempo estábamos en situaciones o eventos donde éramos los más jóvenes, y después, cuando empezamos aquí el proyecto, quisimos traer a mucha de esta gente que para nosotros eran referentes o maestros, tanto de aquí como extranjeros, y bueno, empezamos a generar actividades que traían a gente más joven. Y es verdad que ahora un poco el animal es un tránsito que puede venir alguien que está cercano de los 80 y venir alguien que tiene 19, ¿no? Y eso ha sido muy hermoso. Bueno, con las generaciones jóvenes, si estás atento, no paras de aprender cosas. Y de alguna manera también te ponen a ti las preguntas para que tú puedas formular y transmitir las cosas que tú has vivido, el oficio, ¿no? Esa parte también artesanal, ¿no?, que incluye el saber hacer las cosas o el gusto por hacerlas bien, incluye también la transmisión. O sea, ha habido como un lenguaje siempre muy desde el cuerpo, pero muy híbrido también, sí, en ese, por ejemplo, la relación que mantienen con el texto o... Cualquier espectáculo, cuando llega finalmente a escena, hay diferentes capas, hay luz, hay esto, hay cada cosa, pero el tema no es tanto cómo lo ofreces todo junto, sino cómo has vivido el proceso. Requiere un esfuerzo de producción porque tienes que incorporar a los colaboradores en todo el proceso, no solo al final. El iluminador ya está aquí hoy, estaba aquí hoy, no viene al final a hacer un diseño, él va siguiendo el proceso, ¿no? Para mí consiste en esto, en hacer un camino juntos, poder poner unas ideas de partida, poder dialogar sobre ellas, escuchar las propuestas que puedan venir del otro lado y dejar que las cosas pasen. O sea, me gustaría saber cómo te ves tú dentro de la escena. Antes, cuando hablabas de dentro y fuera, pensaba que te referías en ese contexto. Entonces ahora lo puedo decir porque para mí siempre ha sido muy importante el trabajo que se gesta dentro de uno y que está hecho de lo que decía antes, de una memoria tácita que el cuerpo ha ido acumulando, de unas memorias y también de unos procedimientos que has aprendido, que has desarrollado, que has investigado, y un interés por lo que pasa
en el mundo, qué pasa alrededor, con la comunidad que has formado y también en general con el mundo, ¿no? Y para mí es un viaje de imágenes y de tocar todas estas teclas, ¿no? Cuando estoy en escena. Del dentro fuera. Del dentro fuera. Vivo Bailando, un podcast de Cool Project. Entrevistas de Natalia Álvarez Simó, con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Parlamento Europeo.